Bienvenidos de vuelta al programa, al 7x7, por supuesto. Estoy conversando con el candidato presidencial Julio Guzmán. Julio tuvo una gran oportunidad de pasar a la segunda vuelta hace 5 años, pero el Jurado Nacional de Elecciones lo sacó de la carrera y le causó un grave perjuicio, ¿no? Yo creo que habría sido esa segunda vuelta entre Keiko y Julio, y me parece que Julio la habría ganado, pero así son las cosas en el azaroso e impredecible mundo de la política. Julio, después del incidente del incendio y de que saliste corriendo, ¿no pasó por tu cabeza la idea de meterte como bombero voluntario un tiempo para redimir tus culpas? Oye, buena, debería de pensarlo. Yo te lo hubiera aconsejado. Debería de pensarlo. Claro. Sin dudas. No. La mejor manera de demostrar que no le tiene miedo a un incendio, métete de bombero por medio año, ya está. Sin duda, Jaime. Oye, considéralo. Pero tú estás obsesionado con el incendio. Estás obsesionada con el incendio. No. No estoy obsesionado. No. Mira, yo siempre he dicho, Sí. que el coraje no es una de mis virtudes y que las personas a veces cometemos errores, no pasa nada. Ahora, ¿qué fue de esa chica, de Liliana? ¿Sigue siendo tu amiga? Mira, no quisiera hablar de eso, Jaime, independientemente de la respuesta, porque hay otros temas que me gustaría más bien aprovechar contigo. Hay un montón de gente que nos está mirando y la gente lo que quiere saber es qué ofrece el señor Guzmán, quién es el señor Guzmán, qué ofrece el Partido Morado, por qué hay que escucharlo. Me parece que eso es lo más importante ahora. Asumo que ya no es tu amiga, ¿no, Liliana? Pero bueno. No, pues asume lo que quieras, Jaime. Asume lo que quieras. Ahora, he visto que tú has criticado duramente a Lescano y a López Aliaga, ¿no? En particular a López Aliaga, al que has tildado de bribón y de hipócrita. Él te ha enjuiciado por difamación, pide 2 millones de soles. ¿Por qué lo has llamado bribón e hipócrita a López Aliaga, Julio? Jaime, nuevamente le dije lo que le tenía que decir en su momento, pero ahora ya estamos en otra etapa. Ahora creo que lo que la gente quiere saber es cómo le van a resolver sus problemas. Yo te puedo responder ahorita lo mismo que he dicho en 3 canales de televisión sobre el señor López Aliaga y no va a dar mayor valor agregado a nuestra conversación. Creo que lo más importante es hablar de la gente. Mira, Jaime, yo me la paso todo el día en la calle. Acabo de venir de una caminata en el Callao. Hay personas que se ponen a llorar delante mío de la situación por la que están atravesando. Sus familiares están muriendo, no tienen trabajo, no saben qué va a pasar mañana. Entonces, eso a mí en verdad me genera unos niveles de sensibilidad a veces difíciles de gestionar, Jaime. Y por esa razón comprenderás que a mí me frustra mucho cuando hay candidatos que se aprovechan de ese sufrimiento y dicen cualquier cosa, cuando realmente lo que estamos enfrentando es algo muy serio. Yo me puedo reír, puedo tener humor contigo, hacer chistes y todo lo demás, pero la verdad es que detrás de esta conversación hay millones de gente que se están muriendo. Y yo creo que ahora nuestra labor... Pero ¿sabes por qué esa gente se está muriendo, Julio? No te lo tengo que recordar yo. Porque tu protegido Vizcarra no compró la vacuna cuando tú lo apoyabas. Insiste, está bien. No, la gente se está... No, bueno, el Perú no tiene vacuna porque Vizcarra no la compró. No, Jaime... Chile tiene vacuna y ha vacunado a 5 millones porque Piñera sí la compró. Los hechos son los hechos. Jaime, la gente se está muriendo en el Perú porque los últimos 30 años hemos hecho las cosas de otra forma. Hace 30 años nos hemos concentrado en el ordenamiento de las cuentas fiscales, pero no nos hemos concentrado en las cosas importantes, en la educación, en la salud. Nos hemos concentrado en lo macro, que las grandes transnacionales o medios de comunicación hablan cosas maravillas del Perú, pero sin embargo acá nos falta tanto. Hemos sido un país pobre con plata en el banco. Entonces, ese enfoque es el que tiene que cambiar. Por eso que la gente se está muriendo, no por el gobierno del señor Sagasti o el de Vizcarra o el de PPK. Bueno, cuando tú dijiste la gente se está muriendo, yo pensé que estabas hablando de la pandemia, ¿no? Ahora, tú estás hablando en general de una crisis larga. No, Jaime, perdona, si me permites. Lo que está pasando en la pandemia es una consecuencia de lo que hemos hecho en los últimos 30 años. Tal cual. El hecho de estar concentrándonos más en las industrias extractivas y menos en invertir en la gente, en los talentos de la gente, eso es el resultado de ahora. El hecho de nunca pensar en la ciencia, en la tecnología, en la innovación, en el desarrollo productivo, en la cuarta revolución industrial, esas son las consecuencias. Entonces, por favor, lo que ha hecho la pandemia, Julio, es revelar una situación que ya teníamos. A ver, yo ahí tengo un par de discrepancias. Es decir, creo que
si uno analiza el comportamiento económico del Perú en los últimos 30 años, y no estoy pretendiendo defender a Fujimori, que fue un dictador corrupto, pero la pobreza se ha reducido bastante en el Perú en los últimos 30 años, bastante. Y creo que si ahora la gente se está muriendo de coronavirus, no es por culpa de los presidentes Fujimori, Toledo, Alan García y Humala, sino porque Vizcarra, cuando tuvo que comprar la vacuna, fue negligente y no la compró, Julio. Jaime, el Perú ha crecido 17 años consecutivos, tal como tú dices, y la pobreza llegó hasta 21%. Pero, sin embargo, antes de la pandemia, 43% de los niños tenían anemia. 14% estaban malnutridos. La calidad de la educación en el Perú era una de las peores en América Latina. El sistema de salud no era malo, no existía. Entonces, por favor, no perdamos la perspectiva. Lo que ha pasado en la pandemia es simplemente que nos ha dado una cachetada diciéndonos, oye, ¿no te has dado cuenta? Hace 30 años estabas igual, despierta. Eso es lo que nos ha pasado. La circunstancia... Bueno, es interesante. Es tal cual. Me parece interesante tu punto, me parece interesante. Por supuesto, siempre se puede estar mejor. Ahora, yo el domingo pasado le pregunté a Hernando de Soto quién ha sido el mejor presidente del Perú en los últimos 30 años, del 90 para acá. Me sorprendió mucho porque dijo Fujimori en sus primeros 4 años. Me sorprendió muchísimo. Ahora, te lo pregunto a ti. ¿Quién ha sido el mejor en estos últimos 30 o 31 años? Ninguno. Ninguno. Pero si te lo hubiera preguntado el año pasado, en septiembre, me hubieras dicho Vizcarra. No, me lo hubieras preguntado, pues, pero no te respondí. Porque no, habíamos conversado. Pero no, la verdad es que no. ¿Sabes cuál ha sido el problema, Jaime, de fondo? Es que el primer gobierno de García nos dejó un trauma a mi generación. Y el trauma fue la hiperinflación y la crisis. ¿Qué ocurrió? Que los de mi generación, que fueron los funcionarios que tomaron decisiones todos los 90, solo se concentraron en las cuentas fiscales y en la inflación porque veníamos de un trauma que no queríamos volver a repetir. Cuando tú te concentras en eso, te olvidas de lo demás, que es la reforma educativa, la salud, la infraestructura, etcétera, etcétera. Y esa ha sido la consecuencia del Perú. Hemos pasado por un trauma, como las personas. Los seres humanos también hemos tenido traumas y eso marca nuestras vidas y nuestros comportamientos. ¿Cómo lo cambiamos? Cuando vamos a un psicólogo. Bueno, el Perú nunca fue un psicólogo, jamás. Y hemos mantenido eso. Esa generación, esas generaciones son las que finalmente son las responsables de lo que nos ha pasado. ¿Yo cómo cambié? Perteneciendo a esa generación. Porque me fui a vivir al extranjero. Porque estuve 12 años viendo otras culturas, otras formas de hacer las cosas, otras formas de mirar hacia el futuro, y por eso cambié. Ok, pero ahí te quiero corregir algo. El Perú se ha ido al psicólogo varias veces, solo que el psicólogo estaba loco, ¿me entiendes? Si el psicólogo era Alan y estaba loco, el psicólogo era Fujimori y era un psicólogo ladrón. Entonces, el problema es que elegía muy mal al psicólogo. Este es el problema. El problema es que el año pasado el psicólogo era Vizcarra, que se estaba vacunando a escondidas. Contigo es imposible enojarse, Jaime, porque eres en verdad tan divertido. Bueno, gracias. Muchas gracias. Pero bueno, Julio, pero ese es el punto. Lo que quiero... A ver, sigue. No, ese es el punto, y la verdad es que yo lo veo. En el Ministerio de Economía y Finanzas, por ejemplo, Jaime, lo que se administra no es el progreso, se administra la escasez. Un ministerio de finanzas y de economía en cualquier parte del mundo lo que hace es un estratega mirando al futuro e invertir en lo nuevo. Nuestro Ministerio de Economía y Finanzas vive estancado en el pasado administrando el centavo, administrando la escasez, porque es el trauma mental que tenemos desde los 90. Eso tiene que cambiar. Tenemos que crecer las alas y darnos cuenta que ahora tenemos que mirar hacia el futuro y aprovechar las oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades concretas? Hace 100 años, Jaime, solo tener capital te garantizaba el progreso. Hoy día no. Con la cuarta revolución industrial, ahora lo que te genera el progreso es esto: invertir en las mentes de las personas. Y eso es una oportunidad ¿para quién? Para los países en desarrollo. ¿Por qué? Porque acceder al capital era mucho más complicado. Ahora, hacer una reforma educativa es menos complicado en un país en desarrollo. Entonces, entender eso, comprender eso y asignar tus responsabilidades y tus prioridades en eso ha sido tan difícil para mi generación. Y yo no quiero eso para los jóvenes. Yo no quiero que los jóvenes estén estancados en el pasado. Yo no quiero que los jóvenes estén estancados en traumas, en pesadillas. Los jóvenes merecen algo mejor. Una diferencia de la generación del Bicentenario es que tienen un set de valores
muy superiores a los nuestros, Jaime. Tú perteneces a mi generación. Hoy los jóvenes creen en el medio ambiente, en el derecho de los animales, en los derechos de las mujeres, en la protección de las minorías. Ese es el futuro del Perú. Esa es la esperanza del Perú. No podemos defraudarlos. Tenemos que hacer que ellos conduzcan nuestra patria. Eso es tan difícil de explicar, Estoy de acuerdo Jaime. contigo Es en tan que difícil los de explicar. jóvenes son mejores, por supuesto. Estoy de acuerdo. Ahora, tú quieres más. Lo que me preocupa, Julio, es que hay candidatos que piden reescribir la Constitución, hay candidatos que quieren que el Estado tenga un papel mucho más pesado y protagónico en regular la vida económica. Y yo creo en la libertad y creo que los países más prósperos son los países más libres, ¿no? Los que desatan o desanudan el emprendimiento, la innovación de las mentes brillantes. Entonces, a mí lo que me preocupa es que tú, con buenas intenciones, porque eres una buena persona, quieras más Estado en la economía peruana, lo mismo que Lescano, lo mismo que Verónica y otros más. Bueno, déjame ahí aclararte porque estoy en completo desacuerdo con eso. Lo que nosotros queremos, en primer lugar, los morados, es defender derechos y defender la economía. Y defender derechos significa justamente darle libertades a todos, tener un Estado laico, un Estado que más bien proteja las cosas que tú crees, la forma en la que tú vives y que haya un respeto y una tolerancia por eso. Pero al mismo tiempo defender la economía. ¿Qué significa eso, Jaime? Que la economía tiene que ser realmente libre. La diferencia entre la intervención del Estado, de uno de centro como nosotros y la izquierda, es que nosotros queremos intervenir en el mercado para corregir sus fallas y que sea realmente libre. La izquierda no. La izquierda quiere tomar control del mercado. Y esa es una diferencia abismal. Por ejemplo, todas las medidas que toma el Partido Morado son medidas orientadas a que sean los privados los que generen eso, incentivos, promover que ellos crezcan, no que el Estado esté interviniendo. Entonces, esa es una diferencia enorme. Me tranquiliza mucho escuchar eso. Entonces, por ejemplo, respecto de la minería, que es una fuente de creación de riqueza en el Perú, ¿tú no estás de acuerdo con estatizar la minería privada en el Perú o sí? No, la minería tiene que continuar su camino siempre y cuando cumpla las condiciones, Jaime, que se cumplen en todos los países mineros del mundo, como Sudáfrica, Australia, que es el medio ambiente y las comunidades. Pero eso sí, la prioridad del Partido Morado, la prioridad va a estar en la agricultura. ¿Y por qué lo digo? No lo digo por un tema ideológico, lo digo por sentido común. En la pandemia, no solo mucha gente de las ciudades ha regresado al campo, sino lo que necesitas generar es empleo rápido, sostenible y bien distribuido. La agricultura te permite eso. Tú apenas ayudas a un agricultor, se crea empleo. Sostenible, porque depende de él. Y equitativamente distribuido, porque son un montón de agricultores. Entonces la agricultura chorrea. La agricultura chorrea más que cualquier otra actividad. Y acá lo que hay que pensar de una forma práctica. La gente necesita soluciones, no necesita que esta ideologización, que es diferente a la ideología, termine capturando tus decisiones de política pública. Y en ese sentido, si tú te percibes como un candidato de centro que cree en el libre mercado, que postula que el Estado solo debe intervenir para corregir los excesos o los abusos del mercado, ¿tú sientes que tienes cierta proximidad con el candidato Forsyth? ¿Te parece que Forsyth y tú más o menos ocupan el centro? ¿Estarías de acuerdo en eso? Uno se siente próximo a alguien cuando sabe lo que es. Yo no sé lo que es el señor Forsyth. Con todo respeto, el señor Forsyth es un conjunto vacío. Entonces, si yo te pregunto, Jaime, ¿tú te sientes próximo a un conjunto vacío? ¿Qué me vas a responder? No sé. Lamentablemente, el nivel de improvisación y el nivel de falta de responsabilidad de candidaturas presidenciales es algo que el Perú no puede aceptar. Y mucho menos los jóvenes. Y si pasan a la segunda vuelta, querido Julio, el señor Lescano y el señor López Aliaga, yo he dicho que no voy a votar porque siempre que voto termino arrepentido, ¿no? Pero tú entre esos dos, ¿por quién votarías o a quién escogerías? A Julio Guzmán, sin duda. Pintaría ahí. Jaime, no, mira, nuevamente, yo me he enamorado varias veces en mi vida. Es lindo enamorarse. Y cuando tú te enamoras de alguien, jamás piensas, ¿qué pasa si me rechaza? ¿Qué pasa si me dice que no? No.
Tú simplemente estás concentrado en esto porque estás enamorado. Entonces, igual, yo estoy enamorado de lo que estoy haciendo. Y estar enamorado no significa pasarlas bien. En el amor también la pasas muy mal, con los dolores y el sufrimiento. Yo estoy enamorado de lo que estoy haciendo, porque estoy convencido, porque tengo una misión en mi vida y los morados la tienen. Entonces, cuando hay este tipo de preguntas que yo, está bien, yo la comprendo, pero quiero explicar por qué yo no pienso en esos términos. Nunca he pensado así. Soy muy apasionado y muy apasionado por lo que me ha enseñado la vida, por lo que la vida me ha enseñado. Julio, me parece muy bien que tú tengas un compromiso de largo aliento con la política, con el Perú, que no sea una cosa de, bueno, si no me eligen, entonces yo me retiro y me voy a otro país o tomo otra nacionalidad. La política tiene que ser un compromiso de toda la vida. Eso me parece muy rescatable, ¿no? Ahora, yo creo que no vas a pasar a la segunda vuelta. Perdona que soy franco, pero ya queda muy poquito y de aquí al 11 de abril me temo que tú no vas a pasar a la segunda vuelta. Entonces, te voy a hacer una pregunta de fuego que me parece que se hace mucha gente, ¿no? ¿Sería mejor una segunda vuelta entre Lezcano y López Aliaga o entre Lezcano y Forsyth? A ver, Jaime, en las últimas elecciones municipales que ganó Muñoz, 2 semanas antes Muñoz ni siquiera estaba en las encuestas, Jaime. Uno de los problemas de los seres humanos que tenemos es que pensamos que la vida es lineal y que tú puedes proyectar el futuro sobre la base de lo que está pasando. No es así, todo cambia. Cuando a mí me excluyeron, faltando un mes, todo cambió. Las últimas elecciones, los que estaban en primer lugar, faltando 3 semanas, no ganaron. Es decir, y teniendo un 40% de peruanos que aún no se decide, un 75% que no tiene claro si su voto es fijo o no, nada está dicho, Jaime. Yo te recuerdo que nosotros pasamos del 1% al 10% en un mes. Entonces, todo puede pasar. Sí, y la última encuesta que leí, no sé si era Datum, creo que era Datum, decía que si tú sumabas a los peruanos que estaban pensando su voto o que no habían pensado en absoluto su voto, eran 60 y pico, 70%, ¿no? Correcto. O sea que los peruanos deciden al final, esto es verdad, deciden al final, ¿no? Ahora, esta es mi última pregunta, Julio. Esta es mi última pregunta. El Perú estos 5 años, porque eligió a Kuczynski, porque Kuczynski no tenía mayoría en el Congreso, porque Keiko fue vengativa en el Congreso, ha sufrido unos traumas espantosos, ¿no? Espantosos. Presidentes vacados, congresos cerrados. Entonces, yo te quiero pedir un compromiso público de que si tú ganas, no vas a cerrar un Congreso en ningún caso y que si pierdes, tus congresistas no van a votar a favor de la vacancia del presidente en ningún caso. ¿Te comprometes a eso? Mira, yo me comprometo a darle paz a los peruanos y si eso significa no crear inestabilidad política y quiebres con el Estado, eso lo vamos a hacer. Porque esa es la prioridad. Yo siempre digo, Jaime, lo que le ofrecemos a los peruanos es paz y trabajo. Eso es lo que la gente quiere. Y nuestra bancada, Jaime, una característica, perdón, si me permites, una característica de nuestra bancada es que nosotros no establecemos posiciones a priori. No somos como los partidos que dicen, vamos a ser partido de oposición. Me parece la tontería más grande. Uno no es oposición a un partido. Uno es oposición a las iniciativas, a las ideas, a las propuestas, pero no a un partido de gobierno. El Partido Morado va a estar a favor de todo lo que considere bueno para el Perú y en contra de lo que considere que es perjudicial. Sentido común. Esta es mi última pregunta. No te voy a pedir que le digas a un peruano promedio por qué debería votar por ti el 11 de abril. Te voy a pedir que le digas al señor Beto Ortiz por qué debería votar por ti. Señor Ortiz jamás va a votar por mí. Está muy bien, está muy bien. Pero lo que sí le podría decir a los peruanos que voten por nosotros es porque hemos trabajado 5 años, Jaime, y hemos trabajado realmente en un proyecto serio, responsable, un proyecto que ha convocado a los mejores, un proyecto que ha trabajado duro en un plan de gobierno, un proyecto que piensa que el Perú es algo serio de verdad y hay que tomarlo con toda la seriedad y que ya los peruanos ya no estamos para vivir lo que hemos vivido en los últimos 200 años. Y lo que yo le ofrezco a los peruanos es eso, seriedad. Mira, yo cuando estaba en el colegio no era el más popular, pero sí era el chancón.
y los del salón, los más bribones, los más movedizos, siempre eran mis patas. Siempre terminábamos juntos, pero no era el más popular, nunca lo he sido. Pero ¿sabes qué siempre he sido, Jaime? Una persona preparada. Porque he querido prepararme, porque he querido siempre afrontar las cosas con seriedad y con responsabilidad. Y eso es lo que yo le ofrezco a los peruanos. Mi vida, Jaime, gracias a Dios, he podido hacer varias cosas. Me podría regresar también a los Estados Unidos a vivir una vida diferente, pero no lo he hecho. Me vine al Perú porque estoy convencido que podemos vivir mejor y asumí ese costo enorme y me mantengo acá a pesar de todos los golpes, porque creo que si solo nos tomamos el país con un poco más de seriedad, vamos a poder salir de esto. Gracias, Julio. Muchas gracias por haberme concedido esta entrevista, a pesar de que, bueno, había algunos prejuicios, algunos temores, pero creo que se ha demostrado esta noche que tú eres un candidato que practica la tolerancia, que este es un canal que practica el pluralismo, que recoge todas las voces. Algunos, lamentablemente, me tienen miedo y se corren, ¿no? Como Humala, como Urresti, como Salaverry. Pero tú hoy viniste y pusiste el pecho y eso merece mi aprecio y mi gratitud. Te deseo mucha suerte, Julio. Jaime, si me permites nada más decirte que ha sido un honor estar contigo, un honor realmente. He disfrutado mucho la entrevista y espero que nos volvamos a ver. Mucha suerte, querido Julio. Un aplauso para Julio Guzmán, por favor. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Julio. Una pausa, será breve y el 7x7, ya volvemos.